Se trata de un video para uso interno del personal médico de nuestra institución en relación a la infección por el nuevo coronavirus COVID-19. Como ya es sabido, la OMS declaró esta infección como una pandemia. Se trata de un evento de salud de importancia nacional, por lo tanto es de denuncia obligatoria en todo caso sospechoso en las primeras 24 horas. Vamos a contestar algunas preguntas para aclarar dudas. ¿A dónde se realiza la denuncia? Se realiza al Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio. En caso de dudas en relación a si un paciente con síntomas respiratorios se trata o no de un caso sospechoso, se puede llamar al Ministerio al teléfono 1934 interno 4010, donde se le brindará mayor información y los pasos a seguir. ¿Qué pacientes se consideran casos sospechosos de presentar una infección por COVID-19? En primer lugar, este virus tiene un periodo de incubación de hasta 14 días y puede sobrevivir hasta 48 horas en medio ambiente. Consideramos caso sospechoso aquel paciente con síntomas respiratorios, fiebre, tos, artromialgias, malestar general, cefaleas, rinitis, disnea, sabiendo que este virus puede dar cuadros leves, similares a resfrío y gripe, hasta cuadros severos con insuficiencia respiratoria grave que requiere ingreso a CTI y asistencia respiratoria mecánica. Estos síntomas, unidos a que haya tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días previo al inicio de los síntomas, o que estos síntomas se den en un paciente que tenga historia de viaje a un área afectada en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Esto por un lado, pero aquellos pacientes que tengan un cuadro respiratorio grave, con insuficiencia respiratoria, que requiere internación en cuidados intensivos, donde no se logra identificar el agente etiológico, a los conocidos previamente como H1N1, neumo, se deberá considerar como cuadro sospechoso a pesar de no tener identificación posible de exposición. Después, más adelante, hablaremos sobre lo que es contactos y área afectada. ¿Cuáles son los elementos clínicos que pueden orientar a un cuadro grave? Todo paciente que tenga un cuadro respiratorio, que tenga frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación arterial de oxígeno capilar menor de 90, confusión mental o depresión de conciencia, hipotensión arterial y o shock que requiera reposición con fluidos y vasopresores, broncoespasmo intenso o con un examen pleuropulmonar alterado y que tenga una temperatura menor de 36,5 o hipotermia, estos elementos clínicos hacen sospechar la gravedad de este cuadro. La siguiente pregunta: ¿a qué pacientes se recomienda realizar un hisopado para COVID-19? Y nosotros, como el Ministerio, decimos dos casos. Todo caso sospechoso, según lo indicado por las pautas ministeriales, y aquel paciente que tenga un cuadro grave que requiere ingreso a CTI sin aún ser un caso sospechoso. Existe además un flujograma ya diseñado de actuación que se encuentra disponible en el plan de contingencia de nuestra institución y que además fue realizado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué hacer si soy médico de radio y urgencia domiciliaria y me enfrento a un posible caso sospechoso? Si el paciente es un caso sospechoso y no tiene criterios de gravedad, que ya los mencionamos anteriormente, se debería hacer lo siguiente. 1. Se lo asiste utilizando los medios de protección que se detallarán más adelante. 2. Se le solicita el hisopado para COVID-19 dejando en una receta amarilla la solicitud correspondiente. 3. El médico
que asiste al paciente deberá llamar al laboratorio o, en su defecto, a la ANER del Comité de Infecciones, informando que se solicitó un hisopado porque hay un paciente con caso sospechoso de COVID-19. El hisopado lo realiza el personal del laboratorio que concurrirá al domicilio con las medidas de protección pertinentes. 4. Se le indicará al paciente permanecer 14 días en su domicilio. Esto es muy importante. Y si presenta signos de alarma, deberá consultar nuevamente al médico para una nueva asistencia. Otro elemento importante para los médicos de radio y de urgencia domiciliaria es que se instruirá al personal administrativo, recepcionista, telefonista, para que ante un llamado se realice un breve interrogatorio para saber si se trata de un posible caso sospechoso. De ser así, se deberá avisar al médico que concurrirá al domicilio para que ingrese con las medidas de protección pertinentes. En caso de que el paciente concurra a la emergencia, se procederá de la siguiente manera. Se ubicará el paciente en un sector ya establecido para la atención. El médico realizará la atención usando las medidas de protección que ya están sugeridas y que las expondrá la licenciada de Vilas. En caso sospechoso se realizará el hisopado para el COVID-19. Si no es un caso sospechoso y no se trata de un paciente grave, no se realiza ningún estudio y se envía el paciente a domicilio con control clínico. Esto es muy importante. No hacer análisis a un caso leve y que no es sospechoso. Si se trata de un caso grave que concurre a la emergencia y requiere asistencia respiratoria mecánica, se realizarán los procedimientos médicos utilizando un kit preparado para estas circunstancias. Es muy importante el cuidado de los insumos y materiales, ya que son finitos y si se malgastan pueden faltar, no solo en nuestra institución, sino en todas las instituciones y el resto del país. Ya sea por atención domiciliaria o en emergencia, existe diseñado un flujograma ideado por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con las cátedras de Medicina Intensiva e Infectología, donde se explica claramente los pasos a seguir y es el flujograma que nosotros tenemos que utilizar. Por último, quisiera comentarles qué se considera un área afectada, que es aquella área donde existe una circulación sostenida del virus, países como China, Corea del Sur, Italia, Irán, ahora España, Francia, Alemania, seguramente Estados Unidos en breve, u otros países de América Latina. Este dato epidemiológico es relevado diariamente, ya que al ser una pandemia cambia constantemente. ¿Y quiénes son considerados contactos de un caso sospechoso, de un caso confirmado, perdón? Se considera contacto de un COVID-19 a los siguientes: a las personas que conviven con el caso confirmado, a las personas que tuvieron un contacto físico directo con un caso confirmado, a aquellas personas que tuvieron contacto con secreciones de un caso confirmado. Esto incluye no solo al personal médico, sino a la población en general. Contacto cara a cara en un lugar cerrado a menos de 2 metros por más de 15 minutos, también de un caso confirmado. Y por supuesto la tripulación y los viajeros que estuvieron en contacto con este caso. El seguimiento de este caso confirmado es por 14 días y se realiza a través del médico de radio. ¿Qué recomendar a aquellas personas que tuvieron contacto con el caso confirmado? A los contactos se les indicará: 1. Primero, permanecer en el domicilio por 14 días con automonitoreo de los síntomas. Y 2, si aparecen síntomas, consultar al médico. Si el paciente tiene un cuadro banal o un resfrío y no es grave,
tenemos que hacer hincapié de no concurrir a la emergencia, de no mandar los pacientes a la emergencia y de solicitar médico a domicilio, que es una solución para evitar el aglomeramiento de pacientes en las áreas de emergencia y en los hospitales, por supuesto. Y en cuanto a las medidas de protección para la asistencia de los pacientes sospechosos y o confirmados, lo explicará la licenciada Cristina de Vilas a continuación. Bueno, muchas gracias. Bueno, el doctor Fomento ya realizó una explicación técnica del manejo de estos pacientes y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo en cuanto a las medidas que se deben tomar con pacientes que cumplan la definición de casos sospechosos de coronavirus. Tanto el personal de salud, el personal asistencial, como el público en general deben estar informados de que es importante cumplir con la higiene de manos y las buenas prácticas de tos. Eso implica que nos debemos cubrir la tos con la cara interna del codo, usar pañuelos descartables y luego del descarte del pañuelo volver a higienizarse las manos o usar alcohol gel. En el ámbito asistencial, para la asistencia y el cuidado de pacientes caso confirmado o caso sospechoso de infección por coronavirus, las precauciones que se recomiendan son la higiene de manos, por supuesto, aislamiento de contacto, aislamiento aéreo y aislamiento por gotitas. El aislamiento de contacto, lo que se recomienda es el uso de sobretúnica, el uso de gafas, el uso de guantes y el uso de tapabocas. ¿Cuándo vamos a usar el tapaboca N95? Lo vamos a usar en procedimientos que generan aerosoles. ¿Qué procedimientos son estos? Es todas las maniobras que se realizan sobre la vía aérea, ya sea intubación, aspiración, toma de muestras para exudados de estos pacientes. El personal que la realiza debe usar el tapaboca N95, así como el resto del equipo de protección personal. Y otras maniobras como reanimación, como realización de procedimientos invasivos. Es importante saber que si no se realizan procedimientos que generen aerosoles, se debe usar el tapaboca común y se debe hacer mucha insistencia en la higiene de manos. Es importante destacar que en la institución se prepararon kits con el contenido de todos los elementos de protección personal y están disponibles en todos los niveles de atención, con todo el material que se requiere para la asistencia de estos pacientes. El kit consta de gafas, sobretúnica, tapaboca común, tapaboca N95, guantes y gorro. Y es importante destacar que la gafa no es descartable, que se higieniza y se vuelve a utilizar. Se hace limpieza, desinfección y se vuelve a utilizar. El orden de colocación del equipo de protección personal es primero la sobretúnica, luego el tapabocas, luego la gafa y por último los guantes. El retiro del equipo de protección personal es primero los guantes, hacerse desinfección de manos con alcohol gel, retirar el tapaboca, la gafa y por último la túnica. Luego que descarté todo el equipo de protección personal, debo nuevamente lavarme las manos o usar alcohol gel en manos que no estén visiblemente sucias.